nace en noviembre del 2019, muy poquito antes de que comenzase la pandemia. Ponemos a disposición de las personas mayores y de sus familiares todos los recursos que puedan necesitar para continuar viviendo en su domicilio, una vez que han comenzado a tener situaciones de dependencia, ¿no? Situaciones de faltas de autonomía. Y realmente la causa de que lo decidiese crear es que no encontraba en ese momento un lugar en el mercado en el que yo me sintiese cómoda. Tenía clarísimo que no quería trabajar en la administración pública y sin embargo estaba estudiando oposiciones, porque no sabía que había otras maneras de trabajar desde el trabajo social y de vivir bien desde el trabajo social que no fuese la administración pública. Yo me gradué en 2010 y siempre comento este dato con el resto de compañeros de trabajo social, que no fue hasta 2016 cuando conseguí mi primer empleo como trabajadora social. A lo largo de esos 6 años, que ahora parecen pocos, pero en el momento fueron terribles, yo estaba convencida de que no iba a poder ejercer nunca como trabajadora social. Lo que les recomiendo a los y las trabajadoras sociales que están estudiando ahora o que están buscando su puesto en el mercado laboral es que no desistan, y un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Que tengan esa visión de la administración pública, pero también otras visiones del sector privado o relacionadas con el emprendimiento.